Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, muchas bendiciones para todos ustedes que nos acompañan día a día en este nuestro estudio diario de la Biblia. Hoy, nuestro título es Salvaguardados por la Palabra. Pero antes de comenzar con el desarrollo de todo nuestro estudio, vamos a dirigirnos a nuestro texto base, al que dirige todo este estudio semanal. Recuerda que está en Juan, capítulo 12, verso 35, y la palabra del Señor dice: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 17 y vamos a leer los versículos 15 al 17. También vamos a leer Hechos capítulo 20, verso 32. Veamos qué información nos da Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás. Comencemos con Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hechos capítulo 20, verso 32 dice: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Queridos amigos, la Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, como dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes, no algunos textos, o algunas más que otras, no. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. El diablo, mi querido amigo, odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos tú y yo del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso?
La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades que son cruciales. Ella, y solo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda aunque sea sutilmente. Lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Estos argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza, de la realidad como mejor lo entendieron en sus tiempos y en su lugar. ¿De verdad? Si esto fuera cierto, mi querido amigo, los que vivimos ahora en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente? Y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad. ¿No habría motivos, no te parece? Vamos a leer algunos salmos. Veamos qué perspectiva nos dan estos salmos o los salmistas sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 119. Veamos en ellos qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación. Salmo 119, versículos 105, 116. Salmo 119, versículos 105, 116, 130, 133 y 160. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Mi querido amigo, la ciencia más importante y más esencial es el conocimiento de Dios y de su palabra. Nuestra comprensión de lo espiritual debería crecer día a día, y el cristianismo crecerá en gracia juntamente en la misma proporción en que dependa de la enseñanza de la palabra de Dios y la aprecie, y se habitúe a meditar en las cosas divinas. Al comer su palabra, aumentamos nuestra fuerza espiritual. Crecemos en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Se forman y se fortalecen nuestros hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la feminidad cristianas. La palabra de Dios es una luz que brilla en un lugar oscuro, y cuando tú y yo escudriñamos sus páginas, entra la luz en nuestros corazones e ilumina nuestra mente, y gracias a esa luz es como vemos cómo debemos ser. En esta palabra, en la palabra de Dios, hallamos amonestaciones, promesas que están sustentadas por Dios, no por cualquier persona. Se nos invita aquí a escudriñar la palabra para poder hallar ayuda cuando nos vemos en situaciones difíciles. Si no consultamos la guía a cada paso preguntando, ¿este es el camino, Señor?, nuestras palabras y acciones se contaminarán de egoísmo, olvidaremos a Dios y andaremos por caminos que Él no ha escogido para nosotros. La palabra de Dios rebosa de preciosas promesas y consejos prácticos. Es infalible porque Dios no puede equivocarse. Brinda ayuda en cualquier circunstancia y situación de la vida. Y Dios observa con tristeza cuando sus hijos se apartan de ella para recurrir a ayuda humana o a sus propios criterios. El que por medio de las Escrituras mantiene su comunión con Dios, éste será ennoblecido y santificado, porque al leer el relato inspirado donde se habla del amor del Salvador, nuestros corazones se quebrantarán en actos de ternura
y brotará arrepentimiento. Todo nuestro ser arderá en el deseo de ser como nuestro Maestro, de vivir una vida de servicio afectuoso. Y por un milagro de su poder, el Señor ha preservado las Sagradas Escrituras a través de todos los siglos, para que sus hijos no queden en oscuridad, porque así es la misericordia de Dios para su pueblo. Si queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mi querido amigo, hay suficiente material para ocupar la mente. Cuando los hijos de Dios quieran crecer en la gracia, obtendrán todos ellos sabiduría cada vez más clara, comprensión de su palabra, y podremos discernir la luz y la belleza en sus sagradas escrituras. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia en todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin, porque el Señor nos ha dicho que estará con nosotros, y su palabra es el camino por el que nosotros podemos conocer a Dios. Podemos conocer su carácter, podemos conocer sus dichos, su ley, lo que Él espera, lo que Él quiere para nosotros. Y es que en su palabra está escrito el plan más grande de todos los planes creados, el plan de salvación, el plan que a ti te dará salvación. Mi querido amigo, la palabra del Señor es nuestra carta de amor, esa carta de amor que Él dejó a cada uno de sus hijos para que no andemos en oscuridad, sino que andemos a la luz de su santa palabra. Y por ella, tú y yo somos salvaguardados. Nuestra alma es salvaguardada del mal y de los peligros si nosotros buscamos guardarnos en los dichos y en la carta de amor del Señor, que es el reflejo de su magnífico carácter. Oremos para terminar nuestro estudio de hoy. Papito Dios, que estás en los cielos, que te encuentras en cada uno de nuestros corazones y que te haces presente, Señor, en cada una de nuestras vidas. Papito Dios, acompáñanos, perdónanos, líbranos de toda maldad, de toda injusticia, líbranos de nuestros propios pecados y concupiscencias. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra, a buscarla, a estudiarla, a escudriñarla, a leerla y imbuirnos en ella cada vez más y más y más. Porque solamente así, Señor, nuestra mente se llenará de cosas eternas, de cosas que nos lleven hacia la eternidad. Quédate, Señor, con nosotros. No permitas que nuestra mente se llene de tonterías, sino que se llene de tu santa y sana divina palabra. Te ruego que perdones nuestros pecados. Te suplico que seas tú quien guíe nuestras vidas, la de nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo. Ayúdanos, Dios mío, a cada uno de nosotros a serte fieles, a ser buenos testigos tuyos, a dar buen testimonio, Señor. En tu dulce nombre, mi Padre amado, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.